Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Estamos aquí en un capítulo más de PR Killers. Y bueno, eh, vamos a abordar en este episodio un caso que, bueno, fue impactante y perturbador en México. Fue por allá del 2003, 2006, por ese periodo. Y bueno, este caso es conocido como la Mataviejitas. Su historia no solo estremeció al país, sino que también abrió un profundo debate sobre la percepción de género en los crímenes seriales y sobre cómo el trauma puede moldear conductas violentas en los individuos. Hoy vamos a hablar sobre la vida de este personaje que fue la Mataviejitas, el modus operandi, el camino que lo llevó a que fuera capturada y algunos factores que pudieron influir en que este individuo tuviera esa conducta, vaya. En los orígenes de esta asesina serial, de nombre Juana Barraza, quien nació el 27 de diciembre de 1957 en Hidalgo, México. En su infancia de pequeña fue marcada por el dolor y el abandono. Su madre, una mujer alcohólica, la vendió cuando tenía 12 años a un hombre mayor, quien, a cambio de 3 cervezas, pues la madre aceptó hacer este cambio para que esta persona cometiera abuso sexual en contra de ella. Durante años, Juana fue una víctima de abuso sexual, abuso físico, abuso emocional y pues años después ella misma lo resumiría con una frase que entremece, la verdad. Mi madre me vendió a un hombre cuando tenía apenas 13 años y eso me marcó. Sentía una rabia que nunca pude quitarme. Esta herida emocional es profunda y nunca fue tratada. Se cargaba de resentimiento constantemente y se convertiría en el motor interno de sus crímenes en la adultez. En su vida adulta, trabajó en empresas informales, tuvo parejas inestables y vivió con una constante sensación de abandono, pero hubo un espacio donde encontró una identidad distinta. Esta fue la lucha libre. En el cuadrilátero era conocida como la Dama del Silencio, una mujer fuerte, temible, aguerrida y con máscara, con una presencia imponente. Se presentaba pues a la función y a entrenar constantemente. Uno de los factores, o algunos de los factores que influyeron en esta asesina serial, pues el principal es un factor predisponente, el cual, como lo mencioné, es un abuso en la infancia por parte de un hombre al que su madre pues la regaló. Por lo tanto, ella guardó un rencor profundo hacia su madre, que posteriormente generalizó hacia sus víctimas, quienes en su mayoría, si no es que todas, fueron mujeres mayores o adultas mayores. Con en este factor predisponente encontramos una naturaleza de categoría endógena por su origen en su historia personal y emocional. Encontramos de igual manera un factor preparante, o varios factores preparantes, dentro de los cuales están que ella practicaba lucha libre, lo cual le proporcionó bastante fuerza, muy distinta a la común obtenida por el sexo.
El principal factor preparante para Juana Barraza fue el que practicaba lucha libre, este bello deporte en el cual ella obtuvo bastante fuerza física, con la cual era sencillo estrangular a sus víctimas. Este factor preparante tiene naturaleza exógena, por lo cual la llevaba a realizar una planeación, la llevaba a conseguir materiales, disfraces, documentos apócrifos, y con estos documentos y con esta preparación externa, ella daba este paso a continuar con sus homicidios. Ok, sí. De igual manera tenemos factores desencadenantes que en Juana Barraza fueron cruciales. Cuando la víctima bajaba la guardia, era cuando la mataviejitas se preparaba y veía la oportunidad de realizar estos actos homicidas. En un caso final, Juana se descuidó. La víctima se encontraba sentada con ella y sí, la estranguló. Sin embargo, no fue del todo bien. Hubo un factor que posteriormente se lo explicaremos. Y bueno, como factor desencadenante, en realidad no hubo en particular uno solo. Estos factores desencadenantes, como su nombre lo menciona, son aquellos que desencadenan esta agresividad y estos actos impulsivos por parte de Juana Barraza ante las personas de tercera edad. Fue más bien una acumulación de todo esto que ya hemos descrito, su niñez, la violencia que tuvo, el que su madre haya vendido a una persona, a un señor, para que cometiera abuso sexual. Y bueno, esto aunado a que sus víctimas, pues se puede decir, bajaban la guardia. Era un grupo, por así decirlo, vulnerable, personas de la tercera edad que no, pues muchas veces no están en compañía, solitarios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. En este contexto en el que eran adultos mayores, pues ella es quien veía esta oportunidad y se puede decir, la aprovechaba. Sí, digo, igual lo vamos a abordar un poquito más en la siguiente sección, pero sí, justamente como tal, un factor desencadenante, creo que es muy acertado tu comentario. No hubo ningún factor que fuera preciso para que esta acción se detonara, sino, pues, bien dijiste, por el número de varias cosas. Y cabe aclarar que este factor desencadenante, o estos factores desencadenantes, pues se encuentran de manera exógena. ¿Qué quiere decir esto exógeno? Sí, que son factores externos que afectan o que afectaron a Juana Barraza para cometer estos. Yo les voy a dar un poquito de el perfil de las víctimas, pues ya lo comentamos anteriormente, y el modus operandi de esta mataviejitas. Bueno, las víctimas de Juana tenían un patrón muy claro. Eran mujeres mayores de 60 años, ya pues, se puede considerar de la tercera edad. Muchas de ellas vivían solas o estaban en su mayoría del tiempo solas. Lo cual las hacía vulnerables. Y pues estaban cuando las veía en una situación pues de vulnerabilidad, ¿no? Que justamente esta situación las aprovechaba para acercarse a ellas. Juana, o la mataviejitas, utilizaba disfraces que pretendían mostrarse como una figura de caridad caritativa.
Estos disfraces eran de enfermera, trabajadora social, empleada del gobierno, promotora de apoyo para justo personas de la tercera edad, entre algunos otros más que justo eran buenos disfraces para este tipo de personas que, bueno, la veían como una persona caritativa, vaya. Sí, y, o sea, aunado que tenía muy buenos disfraces y que conseguía esta caracterización, ¿no? de trabajadora social o de enfermera, se complementaba con documentos falsos. Además tenía un discurso convincente, con el cual lograba que estas personas le creyeran, Sí. totalmente. Y las víctimas permitían la entrada de Juana a sus domicilios. Prácticamente, una vez entrando, Juana Barraza tenía todo. Sí, justo se utilizaba esto como a ganarse la confianza y una vez hecho esto, pues brindando como este apoyo, esta ayuda, se acercaba y pues se metía a sus hogares. Sí. Y bueno, casi siempre el método de asesinato era el mismo. Sí, claro. Era estrangular a estas personas, a las víctimas, vaya, y ahora sí que era con lo que tuviera a la mano, ya sea una media, un cordón, una bolsa, cinta, ahora sí que no tenía un arma en cuestión, solamente este método que era, pues, estrangulamiento. ¿Sabes algo muy curioso? Que dentro de esta investigación no encontré algún caso donde ella hubiera estrangulado con sus propias manos. Sí, tienes razón, que en su mayoría pues en todas las veces me parece que fue con un objeto. Digo, no estaba claro el objeto, pero sí, pues lo que tuviera la mano y que se encontrara ahí en el escritorio, donde fuera. Pero con sus manos jamás. Bueno. Sí, está interesante, curioso. Y a pesar de que tiene una fuerza física bastante desarrollada por esta práctica de lucha libre, sí. Y se puede ver muy fácil, ¿no? Y rápido el ataque, de manera eficaz. Sí. Y ya como para cerrar este tema, algo interesante es que en algunas ocasiones, no siempre, se robaban algunos objetos de valor. Pero las autoridades coincidieron en que en realidad esto no era tanto por dinero o por algún objeto de valor, sino que era un móvil más emocional, no tanto económico. Sí, claro. Sí, no la motivaba el deseo de adquirir alguna pertenencia de estas personas, sino más bien el saciar esta sed de venganza que tenía arraigada desde el abuso que permitió su madre. Sí, y de hecho en su mayoría, todas las víctimas justo eran mujeres de la tercera edad, que se puede ligar por este como odio o rencor que tiene a esta figura femenina, que le marcó tanto su infancia y su historia de vida, que fue por su mamá. Todo este caso, pues cómo se dio, ¿no? ¿Cómo es que sucedió? Pero esto es importante remontarnos a aquellos años del 2003. En ese entonces, la tecnología de reconocimiento facial y bocetos todavía no estaba tan pulida como quizás es hoy en día. Claro. Ahí como que lo mejor de lo mejor eran los bocetos. Eran claves para dar con estos criminales. El conocido retrato hablado. Sí, justo el retrato hablado. En muchas ocasiones, para casos especiales, se utilizaba ¿cómo se llama? Pues la figura, el modelo del rostro, pero en plastilina. Eso ya era pues como la mayor herramienta que se utilizaba. Modelado. Y bueno, este es un poco de contexto porque justamente en el 2003 la Policía de México empezó a notar un patrón en muerte de mujeres ancianas allá en la Ciudad de México.
y pues justamente alarmó a todos y todo indicaba que era un asesino serial. Sí. ¿El problema cuál fue? El problema fue que la mayoría de las personas, de los investigadores, la policía y las autoridades estaban convencidos de que era un hombre. Sí. Entonces, para ese entonces todo indicaba que era un hombre. Bueno, esto era debido a que pues tenía mucha fuerza, la forma del estrangulamiento, Claro. en algunos casos demasiado brutales, reforzaban esta idea, esta creencia de que pues es un hombre, tiene que ser él, Sí. él Mataviejitas, ¿no? Y más porque testigos indicaban que era un hombre vestido de enfermera, que era un hombre vestido de trabajadora social. En su mayoría, estos testigos indicaban esto, ¿no? Que era un Sí, hombre. Y, sí. pues durante varios meses se dedicaron y se difundieron retratos hablados Sí. de Juana Barraza. En ese entonces iban bajo un lema que decía: se buscan, ayúdanos a prevenir. Este era el lema que tenía cada retrato hablado que se difundía en ese entonces. Sí, y sabes que es muy interesante que al inicio, justo como tú mencionabas, se decía que era un hombre vestido de enfermera. Sí. Algunas otras personas creían que no, que era una enfermera. Entonces, bueno, combinando como todos estos rasgos, se llegó a hacer en un solo boceto, o sea, en un solo papel, ¿vale? En una sola hoja, Sí. dos bocetos de tanto una figura con rasgos y apariencia femenina, muy femenina, y otro boceto con rasgos y apariencias más masculinas, Sí. pero que hasta cierto punto, y para muchos especialistas, era un hombre con rasgos femeninos. Entonces ahí salió como esta dualidad donde no se podía discernir bien exactamente si era un hombre o era una mujer. Claro. Y gran parte de este sesgo y esta duda fue gracias a un caso que ocurrió en Francia, me parece. Sí, en Francia Sí, ¿verdad? Sí. En Francia, donde existió justo un asesino serial que tenía un modus operandi muy similar, víctimas muy similares, ancianas. Los rasgos corporales eran similares. Y bueno, justamente este hombre, este individuo asesino serial en Francia, cuando lo atraparon se dieron cuenta que era un hombre, pero era travesti. Okay. Entonces, por eso tenía esta como apariencia femenina, pero pues se dio cuenta que era un hombre. Sí. Entonces, las autoridades se basaron mucho en este caso y llegaron a tal punto de creer que era como una inspiración o una manera de recrear. Sí, recrearlo. Combinación. Sí, justo. Entonces, estuvo muy sesgado y de hecho una vez que se eliminó la posibilidad de que fuera mujer y comenzó con él Mataviejitas, Sí. se le añadió que podía ser transvesti. O sea, es él Mataviejitas, es un individuo transvesti. De hecho, todos los medios de comunicación lo manejaban como él. Es un hombre precavido, astuto, disfrazado e incluso, no vas a dejar mentir, las autoridades, hubo un periodo en el que agarraron transvestis que ofrecían servicios. Sí. Los agarraron y pues para entrevistarlos, porque bueno, se tenía esa creencia de que pues copió el modus operandi de este asesino serial en Francia. Sí, y cabe destacar que para este movimiento o esta búsqueda, pues en la Ciudad de México se desplegaron más de 1,000 agentes donde estaban en operación masiva. Era una búsqueda constante, una búsqueda incansable por encontrar al Mataviejitas. Sí, en su momento se desconocía que era Juana Barraza, que era ella y que era luchadora. Sí. Y pues justamente pues no daba por lo mismo y fue hasta fueron años, o sea, sí, fue hasta el 2005. Sí, que fueron 2 años. 2 años. Que
Bueno, pues varios testimonios empezaron a coincidir en estas características femeninas y se empezó a tomar la posibilidad, pero en realidad nunca se le dio el peso, o sea, siempre, siempre hasta el momento de la captura fue el Mataviejitas. Y fue hasta el 25 de enero de 2006 cuando Juana Barraza cometería su último crimen, su último asesinato. En este último homicidio, Juana entró a un domicilio de la señora Ana María. Sí, Ana María. De una señora, como ya lo hemos mencionado, adulto mayor de 89 años, en la colonia Moctezuma. Juana, armada con sus documentos, con su speech, con su diálogo envolvente y con una vestimenta de trabajadora social, convenció a la señora Ana María de que iba a ser acreedora de apoyos sociales. ¿Cuál fue el modus operandi de Juana Barraza cuando ingresa al domicilio? Como lo hemos estado mencionando, Juana esperaba el momento en el que la víctima, en este caso la señora Ana María, se descuidara para estrangularla. Sí, de hecho, justo como estuvimos mencionando, la estrangulaba con lo que tuviera ahí en la mano. De hecho, digo, corrígeme si me equivoco, pero me parece que fue con la manguera de un estetoscopio. Sí. Entonces, ¿Que ella misma tenía? Sí, era lo que tuviera ahí en la mano. Sí, y bueno, esta estrangulación pues fue la última vez que Juana Barraza lo haría. A partir de aquí, Juana no contaba con que la señora Ana María vivía con un nieto, el cual para fortuna para fortuna de la ciudadanía regresaba a su hogar y pues lamentablemente se encontró con la sorpresa de que su abuela estaba tendida en el piso, fallecida. En instantes, su nieto, me parece que se llama José, se da la tarea de buscar una unidad de la policía municipal y pues los agentes actuaron de inmediato. O sea, fue una captura pues, prácticamente rápida. Sí, de hecho, algunos relatos indican que hasta cierto punto tuvo suerte porque fue de que salió y me parece que justamente iba pasando una unidad o estaba una unidad muy cerca, algo así, que fue lo que facilitó a la captura de la Mataviejitas, vaya. De hecho, pues comentan varios testigos que hubo persecución y fue así que, pues ahora sí que se capturó en flagrante, ¿no? O sea, y pues esto fue lo que puso justamente fin a esta asesina serial que duró pues varios años. Sí. Y es justamente curioso porque ya lo hemos mencionado. Cuando fue arrestada ella, confesó que una gran parte de lo que la motivó a estos actos, estas atrocidades, fue el resentimiento que tenía por su padre, Claro. que al final de cuentas, pues probablemente nunca se sanó, pues. No. Y después de 2 años de proceso judicial con Juana Barraza, pues este veredicto que le dan fue histórico, la verdad. Fueron 759 años lo que le dieron de prisión. Es la cadena perpetua más larga en México para un asesino serial. Esto aunado, aunque, o sea, le imputaban también 12 cargos de diferentes atracos que habían ocurrido,
pero o sea, los 759 años fue por los asesinatos, los homicidios que había realizado. Y pues prácticamente pues, 750 años. Únicamente iba a cumplir 50 años de prisión. Realmente eran 50 años que pues sin derecho a beneficios, ni reducciones, ni libertad anticipada. Sin derecho a nada. Sin derecho a nada prácticamente. Y de hecho, Juana nunca aceptó totalmente la culpa. O sea, de hecho, cuando la agarraron y ya con veredicto y entrevistas, siempre decía que no estaba de acuerdo, que es injusto, que iba a apelar, e incluso llegó a un tipo de advertencia, decía que Dios iba a castigar a todos estos involucrados porque pues, no era algo justo. Claro. Es curioso también porque en entrevistas se menciona que estuvo a punto de entregarse por 3 veces. Sí, 3 ocasiones. En 3 ocasiones se paró dispuesta a, ¿sabes qué? Me voy a entregar. Llegó a la Procuraduría en 3 ocasiones. Sí, por cuenta propia. Justo. Y pues esto nos pudiera decir que sí, hasta cierto punto sí tenía algo de culpa, tal vez, o Sí. sentía remordimiento. Remordimiento. No lo sé, Claro. digo, pero es curioso. Y en las 3 ocasiones, al final no lo concretaba, no se declaraba culpable, porque mencionaba que recordaba que tenía hijos y pues decía, no, pues ¿cómo los voy a dejar solos? O sea, no los puedo dejar solos. Había un factor interno Sí. que no le impedía. Sí, de hecho este factor lo pudiéramos ver como un factor pues que ayudaba o favorecía a que estos crímenes no cesaran, porque al final de cuentas esta conciencia que hacía de pues no voy a dejar a mis hijos, no era como un factor que desencadenara estos asesinatos, pero no lo ponía en límites, o sea, no lo paraba, pues. Exactamente, no era un repelente de estas acciones. Exacto. Entonces, pues es curioso. Sí, es bastante curioso. Pero cabe destacar también que a Juana Barraza, además de los 759 años que le dieron de sentencia, le ordenaron que hiciera una reparación de daños a las víctimas o a los familiares de las víctimas con un monto aproximado de 30,000 pesos por víctima. Esto en ese entonces es un monto aproximado, pero son 30,000 pesos. Pues fíjate, o sea, está feo, ¿no? O sea, que la familia que la vida de tu abuela, de tu abuelo, valga 30,000 pesos. Es bastante devaluado. Sí, o sea, bueno, digo, obviamente los 30,000 pesos de ese entonces no son los 30,000 pesos de ahorita, pero ponerle el número creo que no, ¿verdad? Pero así funciona. Sí, y este fue pues después del juicio, esto fue lo que la sentencia y lo que le ordenó el juez a Juana Barraza, alias las Matavejitas, para pues pagar por sus actos de homicidio, por sus actos de crimen y de cierta manera intentar compensar los daños hacia las familias. ¿Sabías, Pablo, que Juana Barraza fue entrevistada una semana antes de que fuera aprendida en su último acto de asesinato y de homicidio? Me parece que en un evento de lucha libre. Y lo curioso de esto es que pues nadie se imaginaba que Juana Barraza fuera pues la Matavejitas. Increíble, la verdad. Totalmente increíble. Gran medida por lo que preguntamos al principio, ¿no? Se creía que era el Matavejitas. Exacto, sí. De hecho, digo, no sé si sabías, pero algunos investigadores llegaron a creer que podía tratarse de 2 personas, justamente un hombre y una mujer. Esto se basaba mucho debido a que
en los testigos, en la descripción de los testigos, algunas cosas variaban mucho y fue que se terminó obteniendo los dos retratos que se mencionaban al inicio, pues, o sea, un hombre y una mujer. Dos perfiles distintos para el mismo modus operandi. Sí, justo. Y tomando de base pues, un asesino serial que sí se encontraba en Europa, ¿no? Sí. Curioso. Y pues, bueno, yo retomando la parte de la lucha libre, ¿Te gusta la lucha? como aviador y como fan de la lucha libre, pues Juana Barraza Samperio tenía un personaje que se llamaba la Dama del Silencio. Juana Barraza forjó este personaje. Juana Barraza se entrenó con varias luchadoras reconocidas y con este personaje, la Dama del Silencio, es con el que disfrazaba esta actividad que tenía con estos actos de odio hacia los adultos mayores. Y pues bueno, fue un símbolo de fortaleza para ella. Pues ella sentía pues que tuvo una infancia devastadora. Sí, y no quedaba en el sentía, o sea, sí, en realidad sí fue una infancia muy complicada. Y justamente creo que sí pudiera ser como un reflejo o se pudiera ver como quizá como una coraza o este modelo de fortaleza que a lo mejor no tuvo en su infancia. Sí, claro, no tuvo una imagen de protección, no alguien que estuviera para protegerla, y es por ello que pues desarrolló este personaje, ¿no? De la Dama del Silencio. Curioso nombre, la Dama del Silencio, sí. Quizás porque lo cayó por mucho tiempo, hasta que Pudiera fue ser. aprendida, fue cuando resultó o reveló su pasado. Pudiera ser. Digo, en realidad, creo que no hay ninguna información específica del nombre, pero digo, pues se podría teorizar eso. Sí, ¿no? Y pues bueno, creo que considero que este caso de Juana Barraza Samperio fue uno de los casos más complejos, más sonados y más estudiados, y me atrevo a decir en América Latina, del cual pues es una mezcla de trauma, de resentimiento, de una vida marginal, pues una lucha constante de construir su identidad y pues una violencia en la infancia que desató pues bastantes actos de violencia de género. Sí, en realidad. La raza. Y pues bueno, no sé si quieras añadir algo más, Pablo. Sí, digo, como a manera de cierre, creo que sí, en realidad su historia, este caso, abrió un gran debate y generó conciencia en realidad porque se creía siempre que los criminales en su mayoría eran hombres. Incluso tenemos este caso pues de que se le adjudicó las características de un hombre. Sí, claro. Y es interesante en realidad cómo la influencia externa puede llegar a entorpecer este proceso muy importante. Digo, Sí. Duró 3 años. 3 años. 3 años, que en realidad creo que si se tuviera mayor conciencia y menos, quizá ingenuidad, no sabría decirlo. Digo, al final de cuentas son cosas claramente que desconozco, pero sí considero que la influencia que tuvo este caso francés fue demasiada a tal punto de pensar, y no solo pensar, asegurar, porque no era una posibilidad, era algo que se aseguraba por autoridades, medios de comunicación, testigos, personas, entonces era un sesgo colectivo muy grande. Entonces creo que es importante eso, o sea, al final de cuentas
entorpeció la investigación Claro. durante 3 años. Y bueno, no sé si tú quieres agregar algo más. Pues básicamente agradecer por escuchar este episodio. Nos encontramos en el próximo análisis criminal, en este podcast llamado Terry Killers. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Y pues, Hasta la próxima. Nuevamente agradecerles su tiempo, su atención, y esperamos que justo haya sido de su agrado, que lo acompañen quizá mientras van manejando, mientras van comiendo. Bueno, pues ahí nos hacemos compañía mutuamente. Nos vemos en un siguiente episodio. Esperemos nuevamente que les haya gustado y nos hasta vemos. la próxima. Hasta la próxima.